Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, viernes 18 de marzo del 2016. Marzo tiene 31 días. Y me lo sé de memoria porque la compañía por acciones de mi familia cerraba al 31 de marzo. Aunque el impuesto sobre la renta da 120 días para presentar ya la declaración formal. Pero el año corta ahí. Hay empresas comerciales que es el 1 de diciembre, primero de enero al 31 de diciembre y hay otras modalidades. Así, las empresas que cotizan en bolsa tienen este tipo de mecanismo, pero tienen que presentar resultados trimestrales, incluso mensuales, incluso se les siguen análisis de reportes que hacen y de cómo andan sus productos. Y eso impacta en la sesión por sectores. Está el sector farmacéutico, ahí está Johnson & Johnson, por ejemplo. Está el sector en el índice de Nasdaq, que es la empresa tecnológica, y ahí usted encuentra Google. Y usted se encuentra con el Dow Jones de industriales, que es el principal indicador de la bolsa de Wall Street. Y usted se encuentra ahí con compañías petroleras. British Petroleum, ExxonMobil. Y usted se encuentra con el Standard & Poor's 500 y se va a encontrar con una selección ya de 500 empresas. Hay una métrica para calcular estos índices, estos selectivos, y esto es lo que día tras día bajo estos indicadores, que es como si fuera un termómetro de subes y bajas, fue descubierto, y un día hablaremos de ello, a finales del siglo XIX, y su inventor, luego de publicar el índice, se lo vendió a una empresa editorial. Y vamos a comentar un poco sobre este particular. Y hay una anécdota interesante, y es que en 1929, con la gran recesión de 1929, la crisis bursátil más grande de la historia bursátil del mundo y del capitalismo como tal, las bolsas se reanimaron, por supuesto, mucho más rápido que la economía real. Y siempre hay industrias que mejoran. Por ejemplo, la industria de guerra. Hay fábricas que producen armamentos, pero hay fábricas que producen tecnología para los armamentos. Chips, computadoras, material de apoyo de guerra, logística, etc. La industria de guerra como tal, las compañías están registradas en las bolsas, porque son compañías que producen esos materiales de guerra. Y entonces las acciones de esas compañías suben. Pero, ojo, eso ocurre y eso se demanda cuando hay guerra o, evidentemente, que todo el resto de la economía está en el suelo. Pero hay sectores que ganan y la bolsa no cierra. Es decir que comento esto porque vengo comentando una racha de 2 semanas consecutivas de mejora de Wall Street y de los precios del petróleo, ofreciendo datos concretos de la banda 28.32, 32.36, 36.40, 40.42, y lo que estamos viendo es cómo los promedios móviles que han sido sujetos a una desviación y han sido corregidas de acuerdo a tendencias históricas, lo que hemos visto es una recuperación de los precios del petróleo y sobre todo un hecho muy trascendente, y es que en febrero pasado el petróleo llegó a un piso donde los fondos de inversión y los analistas de los fondos de inversión de Wall Street y de los principales mercados pronosticaban que el petróleo iba a llegar a $20. Ustedes recuerdan que hemos estudiado hasta la saciedad el tema. Hemos visto los costos de producción diferentes de Arabia Saudí, muy bajos, a Venezuela, México, que tienen unos petróleos más pesados, cuestan distintos estos petróleos.
Y cada uno de los países tiene un costo diferente de acuerdo a la calidad de su petróleo, a la profundidad de los pozos, a la cercanía de los puertos de exportación, a una serie de factores que gravitan sobre el precio. Ahora, también nosotros nos hemos dado cuenta de que hubo dos rachas negativas pequeñas durante 2 días consecutivos, sin embargo quedó alto. Y lo que hemos visto es ahora de nuevo 2 días consecutivos de alza. Y Wall Street, después de perder 2 días consecutivos, ha vuelto a cerrar con fuertes ganancias. Y entonces venía la discusión que les comenté de si esta recuperación de los precios del petróleo y del acero, del hierro, ligado a la industria extractiva, y la mejoría en Wall Street y en el petróleo y esas otras materias primas, podría significar una reanimación de las economías y los mercados emergentes y que esto significara que la economía va a tener un respiro en el segundo trimestre del año 2016, la economía mundial. Y esto es interesante, pero hay otros que dicen, ojo, cuidado, estas tendencias pueden revertirse. Y finalmente decíamos con el informe analizado pormenorizadamente de la Agencia Internacional de Energía, que en todo caso se prevé un tope de $50 o subir en una banda en 48, 52, una banda de precios, pero que no a $80 que necesita Rusia para cuadrar su caja, o Pemex y México para cuadrar su caja pública, porque aunque el petróleo no es un producto de exportación importante, significativo, es el turismo el principal renglón de divisas, pero aquí el tema principal es que también ocurre en Colombia con Ecopetrol. Y Colombia apostó, hizo inversiones y las pérdidas en Ecopetrol, que es una empresa estatal, también juegan un rol importante en la caja, que es el Estado y la parte del presupuesto. Igual pasó en Ecuador, al extremo de una recesión técnica, 2 trimestres consecutivos en negativo, y Correa tuvo que abandonar la carrera por la búsqueda de la reelección, porque la situación económica se vio complicada. Y Santos y Colombia han tenido, y hay críticas hoy en el periódico, paro en Colombia contra la política económica de Santos. Primer titular del periódico El País. Es decir, que aquí hay un hecho curioso. Y Chile, decíamos, 2.5 de crecimiento porque el cobre, no el petróleo, es el que permite cuadrar la caja del gobierno, el presupuesto. Entonces Chile ha estado constreñido, no a los niveles de otras economías, pero sí constreñido. Y esto es importante porque Chile es una economía de fuerza. Una economía que ha crecido, curiosamente, es Bolivia, 4,5, elogiada por organismos internacionales, y Perú, 3 y pico, elogiada también en muchos aspectos. Bolivia, 4,5%, un éxito ha sido la ejecutoria de política económica en Bolivia. Y lamentablemente, en el análisis económico, que forma parte del análisis social, político, institucional, los juicios de valor tiñen los contenidos, las conclusiones, los comentarios, los análisis, lamentablemente, pero es así, porque cada persona forma parte de la realidad, y al formar parte de la realidad, la subjetividad del individuo influye. Y si a usted le cae mal una persona, y el sistema que lleva, pues dice que los números no están bien. Y a veces los números, bueno, uno duda de ellos, como yo he explicado aquí ampliamente el caso de China y la caja negra, o el caso de Argentina, que ha sido muy cuestionada las estadísticas, y de hecho el presidente Macri nombró una persona en el departamento y la acaba de rescindir y quedó libre. Es decir, no ha podido articular unas cuentas nacionales y unas estadísticas confiables.
Y es explicable porque Argentina estuvo con la pelea con los fondos buitres y todo lo demás, ha estado fuera del sistema internacional de pagos y de los organismos internacionales. Ahora, aquí hay un hecho, y es que cuando el BID elogia una economía, pues indiscutiblemente que quiere decir que va bien. Cuando nosotros vemos ese balance, nosotros también comentamos que el cono sur, América del Sur, es muy distinta a Centroamérica, México y Centroamérica, incluido Panamá. Ese mar Caribe es diferente, y Panamá. Aunque Venezuela y Colombia tienen una parte bañada por el Caribe, o sea, por la influencia del Caribe, México, que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos viejo y que está integrada junto con Canadá y que recibe parte de la producción fabril de Estados Unidos dentro de un esquema de negociación y que en algunas crisis importantes de México ha recibido apoyos directos de Estados Unidos de cantidades muy altas de dinero, porque son economías que están próximas y tienen un acuerdo de libre comercio. Yo ahora me estoy refiriendo a América del Sur y lo he explicado. El punto luminoso de la economía mundial, que es Estados Unidos, arrastra a México, arrastra a las principales economías de Centroamérica y el Caribe, principalmente a Panamá y a República Dominicana. Y República Dominicana ha estado creciendo a tasas muy altas y eso es algo que viene en una tendencia histórica, en un largo ciclo histórico donde la economía dominicana, por una serie de razones, su ubicación geográfica y sus potencialidades enormes para el turismo, que todavía no han sido explotadas totalmente. El país es extraordinariamente rico en recursos naturales, históricos y culturales para ser una potencia gigantesca del turismo. Como ya lo es, ojo, ya somos la primera potencia turística del Caribe, pero podemos multiplicar eso por 4, por 5 en un plan de desarrollo, porque en el caso dominicano la locomotora tiene que ser el turismo, porque el sector agropecuario le vende al turismo y es como una exportación interna. Estamos hablando de 18.000 millones lo que le vende el sector agropecuario al turismo dominicano, a los hoteles, mangú, huevo, pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el comercio, y etcétera. Y otras cosas. Ahora viene el turismo de cruceros, se está rehabilitando el río Sama y toda esa zona se va, el puerto de Sanssouci, Baní. Y esto es un desarrollo amplio que la industria de cruceros va a traer, con la remodelación de la zona colonial, va a traer un turismo nuevo que gasta más dinero, que no es el turismo de todo incluido. A lo que me refiero, que estas economías son diferentes. Nosotros tenemos las remesas de los Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala. Es decir, es diferente. Nosotros tenemos 2 millones de dominicanos allá, El Salvador tiene muchos y las remesas son parte activa de la economía. En el caso de América del Sur, hemos explicado, depende mucho del petróleo y de las minerales, como es el caso del hierro, el acero en Brasil o el caso del cobre en Chile, y otros metales preciosos en Perú y productos agro. También Argentina, productos, la soya, el oro verde, o en el caso de Brasil. Pero ahora me detengo en un punto sumamente importante, elecciones. Las elecciones en Venezuela trajeron una crisis que todavía no se supera, pero Maduro perdió el control del tribunal, del Congreso. Y es un hecho que todos sabían porque Venezuela atraviesa una larga crisis por la bajada de los precios del petróleo y un largo ciclo histórico. Con la muerte del presidente Chávez, un cansancio enorme y un relevo de un liderazgo inmaduro. Lo hemos comentado. Si un líder tan brillante y tan capacitado con un doctorado en Bélgica como Rafael Correa tuvo que retroceder
y dejar de lado la posibilidad de reelección, quiere decir que la crisis del petróleo es grande. Y ellos han tratado ambos de influir en la congelación de precios en la OPEP, que tiene una reunión próxima, sumamente importante, que tendrá lugar el 17 de abril en Doha. Y por supuesto, aquí lo que estamos viendo es que en Argentina unas elecciones generales trajeron la derrota del kirchnerismo por 3 puntos. Y es victoria, ojo, 3.1% es victoria, pero el kirchnerismo entregó en orden el gobierno, no hubo nada de suspenso, le entregó el gobierno total, sin crisis, sin nada. Y eso es un signo de madurez. Yo vengo diciendo que América Latina aprendió de la década perdida. En su política económica, América Latina es más responsable con el déficit fiscal, es más responsable con la política monetaria. Por eso los indicadores de hiperinflación o los indicadores de déficit fiscal son distintos. Y también ha habido una madurez institucional importante. En Brasil acaba de haber unas elecciones hace 2 años, pero pareciera que fueran ayer, porque frente a esta situación en la que el sector de la izquierda del siglo XXI ha entrado en un proceso de relevo, y no necesariamente por fuerzas internas, sino el caso de Macri centro-derecha, lo que nosotros vemos es que en el caso de Brasil es un caso muy típico, porque José Mujica en Uruguay fue un éxito de gobierno en múltiples aspectos y se sucedió por el mismo Frente Amplio, por Tabaré. Y aquí lo que nosotros vemos es que en el caso de Brasil, y lo hemos dicho aquí y lo hemos analizado porque hemos ofrecido datos, cuando nosotros comenzamos a dar los datos del déficit del PIB de Brasil en el tercero y cuarto trimestre del 2015 y al inicio del 2016, le estábamos dando un seguimiento detenido con la desaceleración de China. Pero a partir de ahí, Dilma Rousseff ha tomado medidas muy importantes. Hablaba de la reducción de un conjunto apreciable de instituciones públicas para reducir el déficit primario de las cuentas consolidadas del sector público. También una serie de medidas de política impositiva y fiscal para atraer, para que capitales que habían salido de la economía de Brasil volvieran a la economía de Brasil. Y ha sido sumamente consistente en las políticas anticrisis. Pero aquí hay un punto que quiero decirlo con toda responsabilidad. Toshiba acaba de ser multada en los Estados Unidos por 3.200 millones de dólares. Lehman Brothers llevó a la quiebra en los Estados Unidos y 7 millones de personas perdieron su empleo. Volkswagen ha pagado caro multas en Estados Unidos y en Europa por violar lo que es las reglas para la emisión de CO2 a la atmósfera y ha tenido pérdidas grandes y por multas. Y Merkel, porque es una de las marcas emblemáticas de Alemania, eso afectó la bolsa alemana. No pensemos que Petrobras es la empresa estatal más corrupta del mundo, por Dios. No seamos tan ingenuos. Y no pensemos que en otras latitudes, como el caso español o el caso italiano, con el Cavalieri, Berlusconi, con 8 o 9 años en el gobierno, un corrupto desde todos los puntos de vista, o en el caso de Francia. Es decir, nosotros tenemos que tomar en cuenta que caracterizar al gobierno de Dilma Rousseff de corrupto es una carga que tiene que ver con una crisis en el Congreso y con una judicialización de la política. Quieren aprovechar esta situación
para llevarse a Lula, para criminalizar a Lula, uno de los líderes históricos importantes que tiene Brasil y respetado en el G8, en el G20 y por todos los líderes mundiales. Y lo último que voy a decir en relación al comentario de hoy, y que le dije ayer algo, es que los Estados Unidos veneran sus presidentes. Solo Richard Nixon fue a un impeachment, solo Richard Nixon. Lula es un presidente meritorio que sacó más de 30 millones de personas de la pobreza y que llevó a Brasil a las cimas históricas de popularidad y de crecimiento a nivel global. Y Dilma es una excelente ejecutiva que fue visitada recientemente por Angela Merkel, que de izquierdista del siglo XXI no tiene nada. Muchas gracias. Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.